eterna. ¿Sí? Los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador pasan ¿a dónde? A la vida eterna. Los que no quisieron aceptar a Jesucristo, ¿para dónde van? A la muerte eterna. Siguen en la eternidad. Por eso Dios explica su tiempo para que nosotros podamos entender. No sé si usted ha escuchado ese verso que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Vamos a leer ese verso. Está en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8. A ver. 2 de Pedro capítulo 3 verso 8. Mas, oh amados. Ay, Padre Santo. Ok, dice, mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor es un día, es como 1000 años como un día. A ver, este verso realmente explica que la percepción del tiempo de Dios es completamente diferente al de nosotros. Que Él existe fuera del tiempo. O sea, no es que para Dios un día es 1000 años y 1000 años un día. No, porque eso es tiempo. Y Dios está fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Él está en la eternidad. Él simplemente nos quiere dar un ejemplo para que nosotros podamos entender un poquito lo que es la eternidad. Porque a nuestro Dios no le podemos colocar tiempo. Y yo les hablaba la vez pasada de aquellos animalitos, ¿se acuerdan? Miren, vamos a ver. Hay unos animalitos que viven poco tiempo en nuestra eternidad. Aquí hay animalitos que viven poco tiempo. Estuve investigando y hay tres. Hay tres animalitos, no solamente era uno solo, hay tres. Uno de ellos se llama la efímera, es un insecto. Ese insecto solo puede vivir 24 horas. Él nace hoy y dentro de 24 horas muere. Ese es su tiempo, ¿sí? Se llama efímera, por eso se llama efímera. Hay otro animalito que se llama la mariposa luna. La mariposa luna dura una semana, 7 días. Nace un lunes, se muere el otro lunes. Punto. Eso fue su día, ese fue su tiempo, su vida aquí en la tierra. Y hay otro animalito que se llama la abeja obrera. Ella dura 45 días. Viva. Desde el día que nació, dura 45 días y muere. Interesante, ¿verdad? Digámoslo así, mi amado. Ya que como Dios vive fuera del tiempo, ¿ok? Digámoslo así, y por eso traje la escalera. Dios vive aquí arriba, fuera del tiempo. Nosotros vivimos abajo, en el tiempo. Por eso a Dios no lo podemos encasillar en un tiempo. Porque la percepción que Dios tiene del tiempo es totalmente diferente a la de nosotros. Yo desde aquí, yo puedo ver cosas que usted no ve. ¿Verdad que sí? Yo desde aquí veo un poco más claro todo. Tengo una percepción de todo un poco más, o un poco no, mucho más clara. Desde aquí abajo, nuestra percepción de la vida, de las cosas, es muy diferente. Sara, ven acá, hazme favor. Voy a hacer un ejemplo. Ven, ¿cuántos años tienes tú? 12 años. Sara tiene 12 años. 12 años en esta tierra. 12 años. Yo tengo 50 años aquí en la tierra. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la percepción que tiene Sara en sus 12 años es mayor que la percepción que tengo yo de 50 años? Claro que no. Ella tiene 12 añitos. Ella está empezando su vida, sus experiencias. Pero mi experiencia, que son 50 años, es mucho mayor que la de ella. Así que yo le puedo dar a ella consejos de cómo debe llevar su vida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tengo 50 años. Ella todavía no entiende cuando llegue a 50 años. Así mismo es nuestro Dios. ¿Quién me puede dar consejos de mi vida? ¿Yo que tengo 50 años o mi Señor que es eterno? No tiene tiempo. ¿Quién puede? Mi Dios. Puedes sentarte. Mi Dios es el que me puede dar consejos de mi tiempo, de cómo yo debo llevar mi vida, de cómo debo actuar. No importa que tenga yo 60 años, 70 años, y yo tengo 70 años de experiencia. No. Nuestra experiencia delante de Dios no vale. Porque mi percepción de la vida es corta. Yo no sé si de aquí a mediodía ya yo he partido. Nadie sabe. ¿Verdad que sí? Yo no sé si ahorita a mediodía lo están llamando. Mire, el pastor acaba de partir, se murió. Le dio un paro cardíaco y ahí llegó. Ayúdenlo porque la esposa está por fuera. Ay, sí, pero esta mañana lo escuché predicando. Ven, se fue, punto.
La percepción de nuestra vida es muy corta, muy efímera. Y nuestro Dios está fuera del tiempo. Entonces, digámoslo así. Para poder entender un poco la eternidad, Dios lo que hace es tratar de explicarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no logramos entender la eternidad. ¿Por qué? Porque no vivimos en la eternidad. Para nosotros, ¿cómo fuimos enseñados? Nací, crecí y morí. Así es como somos enseñados. A que cuando usted y yo, 70 años, ¿qué estamos pensando? ¿Que vamos a durar 70 años más? En que ya nos vamos, ya nos vamos. Esa es realmente la verdadera realidad de nuestras vidas. Que cuando yo cumpla 70, yo digo, bueno, ya me queda poco tiempo. Porque esa es la naturaleza. Entonces, digamos que hoy logramos comunicarnos con estos animalitos, sea la efímera, o sea la mariposa, o sea la abeja. Digamos, tomemos como ejemplo a la efímera. Y le digo, efímera, dígame, nos vemos pasado mañana. Ella nació el lunes. Yo le digo, mira, nos vemos pasado mañana. ¿Ella me va a entender? Ella no me va a entender. Ella dice, pasado mañana, pero si ella lo que dura son 24 horas. ¿Cómo me voy a ver contigo dentro de pasado mañana? ¿Qué es pasado mañana? Me va a decir. ¿Dónde está pasado mañana? ¿Cómo llego yo a pasado mañana? O si le pregunto a la mariposa que dura solamente 7 días, le digo, mariposa, luna, nos vemos dentro de 15 días. Ella dice, ¿15 días? No entiendo qué es 15 días. Para ella no entiende. ¿Por qué? Porque no llega su tiempo hasta allá. Entonces, cuando Dios quiere explicarnos sobre la eternidad, a nosotros a veces nos cuesta. Eternidad, wow. Eternidad. ¿Cómo es la eternidad? ¿Cómo llego a la eternidad? ¿Qué es eternidad? Entonces, lo que tenemos es la palabra de Dios que nos muestra pinceladas de lo que es la eternidad con el Señor. Ahora, si yo le digo a la efímera, nos vemos dentro de 3 días, ella me va a decir, tú eres mentiroso. ¿Por qué ella no me va a creer? No me va a creer porque para ella existe es mañana, más nada, 24 horas, solamente, no hay otro día para ella. Asimismo, Dios está intentando enseñarnos quién es Dios eterno. ¿Quién es ese Dios eterno? Nosotros no entendemos ni el concepto, no entendemos nada de la eternidad. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia en la eternidad. Porque ninguno de nosotros ha ido a la eternidad. O alguno ha ido a la eternidad. Nadie en este mundo ha ido a la eternidad. Nadie. Y ha vuelto para contarnos. Nadie. Solamente Dios conoce la eternidad. Mire lo que dice este salmo. Salmo 48. Salmo 48. Recuerda que estamos en la serie del Evangelio completo y verdadero. Y estamos saliendo un poco de la justificación y vamos a entrar en la santificación. Porque el Evangelio no solamente justifica, no solamente Dios nos va a salvar, también nos va a santificar. Y mira lo que dice el Salmo 48, verso 14. Dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestro Dios es eterno y para siempre. Dios no tiene ni principio ni fin, no lo tiene. Pregunto, cuando leemos Apocalipsis, que esta semana terminamos de leer Apocalipsis, y leemos ese último versículo de Apocalipsis, ¿será que ahí termina todo? Ahí no termina todo. Es el final de ahí. Pero después de eso sigue la eternidad. Sigue, la historia sigue. Dios no tiene fin. No quiere decir que porque terminamos Apocalipsis, ya terminó todo. No. De ahí para allá continúa la historia de Dios con nosotros. Amén. Porque Dios es siempre y para siempre. Dios es siempre y para siempre, eternamente. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros pensamos o leemos la palabra de Dios con nuestra experiencia, ¿verdad? 50 años, 30 años, 40 años, póngale la fecha, la hora, la edad que usted quiere. ¿Ok? Muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios. Malinterpretamos o decimos Dios es malo. O pensamos Dios es malo. ¿Por qué? Porque son 50 años. La percepción de Dios es diferente. ¿Ya?
¿Por qué? Porque Dios no tiene cualquier vida. Nuestra vida es temporal, ¿verdad? Es temporal. Pero Dios tiene es vida eterna, eterna, para siempre, sin muerte. ¿Ok? Ahora, con ese concepto del tiempo de Dios, vamos a leer Génesis 17:5, que es el que leímos al principio. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padres de muchas gentes. ¿Qué significa te he puesto? En aquel momento Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Ni siquiera un hijo tenía. Y Dios le dice, te voy a cambiar tu nombre. Desde ahora vas a ser padre de muchas gentes, de muchedumbres. Porque cuando Dios habla ya es. Porque Él está fuera del tiempo. Él es Dios todopoderoso. Entonces si Él dice, Alexander, tú eres esto, ya yo soy. Ahora yo lo que necesito es estar dentro del tiempo. ¿Para qué? Para ver la promesa cumplida. Y por eso Abraham está dentro del tiempo y está viendo la promesa cumplida. Hoy, todavía Abraham está siendo cumplida la promesa de Dios, que es padre de muchas gentes. ¿Ok? En Abraham, en Dios ya se cumplió esa promesa. Pero en Abraham todavía se sigue cumpliendo. Así es Dios. Ahora pregunto. Esa promesa, porque fue una promesa de Dios, porque te he puesto por padre de mucha gente. Esa promesa ya se cumplió. Se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. En Dios ya. En Abraham todavía porque se sigue cumpliendo. Así es nuestro Dios. En Dios ya estaba hecha la promesa. En mí se sigue cumpliendo. Y por eso estamos en el proceso de santificación. Por eso que usted y yo estamos en ese proceso de santificación. Miren, Dios realmente, mis amados, no necesita tiempo, porque Él existe fuera del tiempo. Pero nosotros vivimos en el tiempo. Y sí necesitamos entonces el tiempo para el cumplimiento de la promesa. Sí la necesitamos. Miren un ejemplo, vamos a ver unos ejemplos, 2 ejemplos más nada. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 15. Para que usted vea que es que la palabra de Dios no se contradice, sino que hay que poderla entender desde la perspectiva de Dios, desde la escalera de Dios, desde aquí arriba. No podemos leer la palabra desde nuestra percepción, de nuestra experiencia. Debemos leerla desde allá arriba. ¿Cómo? A través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso está el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios toma de Dios mismo, escudriña de Dios mismo y nos lo hace saber. Amén. Entonces, como es el Espíritu Santo, el creador, el que escribió la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que nos puede explicar. Es importante que podamos ver siempre la palabra de Dios desde la perspectiva de Dios. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué dice? Habéis recibido el espíritu de adopción. Eso es presente perfecto en Dios. Habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora vamos a saltar a Romanos capítulo 8, verso 23. Leímos 8:15, ahora 8:23, más abajo. Y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice, esperando la adopción. Aquí dice, esperando. Entonces, en Romanos 8:15 dice haber recibido el espíritu de adopción. Pero en Romanos 8:23 dice que estoy esperando adopción. ¿Se está contradiciendo la palabra? No, claro que no. Es que en Romanos 8:15 fue Dios, ya, nos dio el espíritu de adopción. En Dios ya está hecho. Pero en nosotros todavía, porque estamos en el proceso de santificación ahora. Amén. En Romanos 8:15 yo ya recibí. ¿De quién? De Dios. Dios decidió darme el espíritu de adopción. Si Dios decide, desde ese momento ya está hecho. En el tiempo de Dios ya está hecho. En la eternidad ya está hecho. Por eso dice, habéis recibido. Pero en nosotros todavía no. Por eso estamos esperando. Ahí dice, por eso estamos esperando.
Porque nosotros todavía no. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de vida eterna, donde empieza en justificación, santificación y glorificación. El tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros, del hombre. Dios no necesita tiempo para cumplir. Nosotros sí necesitamos tiempo para poder ver la promesa de Dios. ¿Ok? Entonces, el gran problema es que queremos conocer a Dios desde nuestra experiencia. Desde nuestra experiencia. Y nosotros podemos conocer a Dios, pero desde su experiencia, desde su perspectiva. ¿Es posible o es imposible conocer a Dios desde nuestro lugar? Es extremadamente imposible que usted y yo podamos conocer a Dios desde mi perspectiva, desde mi tiempo, desde mi experiencia. Es humanamente imposible. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo hago? Si Juan capítulo 17, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿cómo hago entonces para conocer a Dios? Cuando usted y yo leamos la palabra de Dios, siempre tengo que leerla desde la perspectiva de Dios. Señor, Espíritu Santo de Dios, revélame, dime, cuéntame. No mi experiencia, no, es el Señor diciéndome a mí, mira, esto significa esto, esto y esto y esto. Revelación. Amén. Punto de vista de Dios, pensamiento de Dios, intención de Dios para escribir lo que está escribiendo. Pero cuando leemos la palabra de Dios, en mi lugar, en mis 50 años, podemos llegar a la conclusión de que Dios es malo. Ustedes no sé si recuerdan la explicación que les di la vez pasada de por qué Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto. Alguien que lea la expulsión sabe que Adán y Eva pecaron y después son expulsados del huerto del Edén y Dios deja a un ángel allí con una espada desenvainada para que nadie entre al Edén. ¿Se acuerdan la historia, verdad? En Génesis. Y si usted y yo leemos desde la perspectiva nuestra, ¿qué decimos? Dios es malo. ¡Wow! Dios sacó a... ¡Qué malo es el Señor! Dios sacó a Adán y a Eva del huerto. Dios no es malo. Pero cuando lo leemos desde la perspectiva de Dios, entendemos que realmente el que haya sacado a Dios a Adán y a Eva era una expresión de amor. Era porque los amaba, tenía que sacarlos. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños no pensamos así? Yo pensé así. Cuando mi papá me agarraba y me daba una cueriza, correa, ¿verdad? Y yo salía llorando, despavorido por ahí escondido. Y pensaba, Dios, papá sí es malo, me odia, no me quiere, ¿verdad? Yo pensaba así, ¿usted no? ¿Usted pensaba así? Yo pensaba así. Papá sí era malo, ese papá me odia, no me quiere. ¿Mi papá me quería o no me quería? Claro que me amaba, por eso que era que me daba. Porque una cosa es la perspectiva de nuestro Padre Dios y otra cosa es la perspectiva nuestra. Es diferente, es totalmente diferente. Cuando Dios, no recuerda aquella historia, bueno, aquella explicación que yo les di también de por qué Dios hace inmunda. ¿Sabe que en la Biblia hay una parte donde la mujer es inmunda por la menstruación o porque tiene hijos, ¿verdad? Y durante un tiempo es inmunda. Y si usted y yo leemos la Biblia, ese trozo de la palabra de Dios desde la perspectiva nuestra, decimos Dios es malo. ¡Wow! Hizo inmunda a la mujer. Dios es machista entonces. Mucha gente dice Dios es machista porque en Aguará durante la menstruación la mujer es inmunda. ¡Wow! Y cuando para hijos también es inmunda. ¡Wow! Pero Dios, tú sí eres machista. Dios no es machista. Dios ama a la mujer. Yo creo que Dios ama más a la mujer que al hombre. Bueno, Dios ama por igual a todos, pero tiene un especial cuidado con la mujer. Y yo les expliqué por qué. Porque Dios determina que la mujer durante la menstruación es inmunda. Es porque las amaba, la estaba cuidando. ¿De quién? Del hombre. La estaba cuidando del hombre. ¿Ya? Del mismo hombre. Todo depende de la perspectiva que usted y yo leamos la palabra de Dios. Todo depende de eso. Para que tuviera un descanso. ¿Sabe eso, no? Que la mujer durante la menstruación, ella no podía hacer nada. Ella no podía tocar ni ropa, ni comida, ni calderos, nada. Ella simplemente en esa época se le hacía una habitación aparte
para que durante el tiempo de la menstruación o cuando daba luz se metiera en esa habitación sola. Y solamente iba y se le entregaba la comida. Entonces durante esos 8 días, son 8 días la menstruación, ¿verdad? Durante esos 8 días de menstruación o 7 días o el tiempo que tuviera ella estaba ¿qué? Descansando. No escuchaba hijos, esposa, mira mujer, la comida, mira mujer el desayuno, mira la mujer el almuerzo, mami las tareas, mami el desayuno, mami la comida, mami la ropa. No, durante 8 días estaba libre. ¿Cuántas de ustedes no querían? A veces no, pues yo escucho a veces a las mujeres, yo quisiera hoy que nadie me llamara. Yo quería estar sola. Bueno, Dios una vez al mes las apartaba, solitas. ¿Para qué? Para estar tiempo con Dios, para orar. Solamente ellas y Dios en ese cuartico encerradas. Y en el tiempo cuando daba luz, era ella y su bebé. Porque ella era inmunda, ella no podía hacer comida, no podía hacer nada. Bíblicamente era inmunda, pero era porque Dios la estableció así. ¿Para qué? Porque es capaz que el hombre parida, y mira, tienes que hacer comida también. Muchas mujeres paridas tienen que ir a trabajar, ¿sí o no? No, Dios la hizo inmunda, ¿para qué? Para cuidarla del hombre, que no las abusara. Entonces, Dios es un Dios de amor. Desde esa perspectiva de Dios, Dios ama. ¿Amén? Entonces, es muy importante que usted y yo siempre leamos la palabra desde la perspectiva de Dios. Y si no entendemos, le preguntamos, Señor, ¿qué significa eso? Explícame. Y Dios, les aseguro que Dios nos va a explicar. Dios nos va a explicar. Y aquí es donde entra el tema del pecado. ¿Ya? Miren, aquí es donde entra el tema de la santificación y el pecado, amados. Miren, el pecado en nuestras vidas nos ensucia. Esa es la verdad. El pecado nos ensucia. Y no solamente me afecta a mí como persona, como hijo de Dios, sino que puede afectar a mi esposa, puede afectar a mis hijos, puede afectar a una nación entera. A todo un país puede afectar mi pecado. El asunto es que tenemos que ser nosotros muy exigentes con el tema del pecado. Y cuidarnos de algo, de no racionalizar nuestros pecados. Es decir, cuando hablo de racionalizar es que podamos decir, bueno, es que este pecado es pequeño y este es grande. Es que el que dice mentiras es un pequeño pecado, pero el que dice groserías, oye, tú estás más grande, tu pecado es peor. ¿Ya? O el que es adúltero dice, uy, mi pecado es muy grande, y el que maltrata a su esposa, ese es un pecado pequeño, ese Dios lo aguanta. No podemos estratificar los pecados. Delante de Dios, pecado es pecado. Dígale a su vecino, pecado es pecado. ¿Ok? No podemos decir un pecado es grande o es pequeño. ¿Ok? No, Señor. Pecado es pecado. Y puede afectarme no solamente a mí, sino a toda una familia completa. El pecado. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener precaución contra el hábito de ¿qué? De justificar. Porque el hombre, nosotros, normalmente justificamos nuestro pecado. Y ahí está mal. No podemos justificar el pecado. Mucha precaución con esto, porque cuando nos acostumbramos a justificar mi pecado, yo me hago un hábito. Peco y rezo, empato, dice por allí, ¿verdad? Así dice un dicho por allí, un mal dicho. Pecado es pecado. No puedo justificar mis acciones. ¿Ya? Yo debo es que más bien admitirlos, aprender de ellos y corregirlos. Por eso el Señor le dice, vete, te perdono, vete ok, no. Dios nos perdona, dice, vete, está bien, vete y no peques más, no lo hagas más. Entonces no podemos racionalizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es un engaño mental. ¿Ok? Cuando reconocemos en nuestras vidas un pecado, o cuando no reconocemos, mejor dicho, cuando no reconocemos en nuestras vidas un pecado, creamos una excusa lógica, una excusa emocional. ¿Para qué? Para justificar mi acción. Es que yo soy así por ¿qué? Es que yo soy así por
que me obligaron, porque estaba con unos amigos, y ahí empiezo a justificar mi pecado. Y yo no puedo justificar mi pecado. Eso es crear excusas. ¿Ya? En Dios no hay pecado insignificante, ni pequeño. Pecado es pecado. Hace unos 3 días atrás leíamos en el tiempo con Dios. Para los que no hagan el tiempo con Dios, háganlo. Y si usted no sabe hacer el tiempo con Dios, dígame y nos sentamos para explicarle cómo se hace el tiempo con Dios. Es muy importante el tiempo con Dios. Pero bueno, hace 3 días leíamos, bueno, venimos leyendo Josué, ¿no? Pero Dios, yo le decía, wow, Señor, pero pareces duro, yo le decía al Señor. Y Dios me explica cuál es la razón. En Josué capítulo 6, verso 17, usted sabe cuando este hombre, que se llamaba, ¿cómo? Acán. Ajá. Usted sabe lo que pasó con Acán, ¿verdad? Ustedes leen, ¿verdad? Y este hombre lo mataron, apedreado, no solamente a él, a toda su familia, todos sus enseres, todos sus bienes, todo quedó muerto. Lo apedrearon, lo lapidaron y lo quemaron. Cuando usted lee esto desde la perspectiva humana, desde nuestra experiencia, dice, wow, este pueblo era malo, Israel. O Dios, porque Dios fue el que lo mandó. Pero realmente no. Miren, cuando usted se va unos pasajes hacia atrás y lee la instrucción de Dios, porque Dios no es que, vente, toma lo tuyo de una vez. No. Dios da instrucciones primero. Esta es mi instrucción. Y Josué capítulo 6, verso 17 dice así, mire. Josué capítulo 6, verso 17. ¿Ok? Voy a leer varios versículos de ahí en adelante. Esta es la instrucción de Dios para su pueblo, ¿sí? La instrucción de Dios para su pueblo. Dios siempre le da instrucciones a su pueblo, amén. Dios no nos deja, haga como usted quiera, no. Dios nos da instrucciones, ¿ok? Y dice allí, y será la ciudad, hablando de Jericó, Josué 6, 17, y será la ciudad anatema. Anatema es maldita, ¿ok? A Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente, dice, Rahab la ramera vivirá, con todo lo que está en casa de ella. Con todos los que están en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18. Pero vosotros, hablando a Israel, al pueblo, dice, pero ustedes guárdense del anatema. No toquen, ¿qué dice? No toquen, ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Muy clara la instrucción, ¿verdad? Muy clara. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, eso no lo agarres. Punto. 2 veces porque es muy clara la instrucción. Pero vosotros, dice el verso 18, no, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toques ni guardes alguna cosa del anatema. No lo hagas, no lo hagas. Punto. Acción del Hijo de Dios después de la instrucción. Josué capítulo 7, verso 1. Dios da la instrucción y después el pueblo de Israel va y ataca a Jericó y tiene que cumplir con la instrucción de Dios. Dice, pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación. Mira que no dice una persona, dice los hijos de Israel, toda la nación completa. En cuanto a anatema, dice, ¿por qué? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Eso lo dice así, es para que aclarar de que era un hijo de Dios. Que no era un inconverso, que era un hijo de Dios, de la tribu de Judá. ¿Tomó qué? Dice, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Causa. Después, Dios no tiene, en Dios, amados, no hay nada oculto, nada se puede ocultar delante de Dios. En algún momento se va a enterar el pueblo de lo que está haciendo alguien delante de Dios. En algún momento. Josué capítulo 7, verso 21, Dios entonces destapa la olla y muestra por qué Israel estaba en maldición. Y dice así, Josué capítulo 7, verso 21. Le preguntan a Acán, ¿pero por qué hiciste eso?
¿Por qué tomaste lo que Dios dijo que no hicieras? Y Acán responde así: pues vi entre los despojos, para esa palabra despojo es botín de guerra, un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual dice, codicié y tomé. Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todos al valle de Acor. Verso 25. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, o sea, has turbado a toda la familia, a todo Israel. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Pregunto, amados, ¿Dios es malo? En este pasaje, ¿Dios es malo? Dios no es malo. ¿Tú eres malo cuando le das correa a tu hijo? Si tú le das una instrucción a tu hijo y él viola esa instrucción y tú le das correa, ¿tú eres malo? Tú no eres malo. Tú no eres malo. Y aquí está el problema de los hijos de Dios. ¿Cómo vemos nosotros lo que Dios llama pecado? Ahí está el detalle. Para Dios, todo lo que estaba en Jericó estaba maldito. Para Dios estaba maldito. Menos Rahab y todo lo que estaba en su casa. Solamente eso. Y no se podía tomar. Eso no se podía tomar. Incluso hoy, el que hizo tiempo con Dios hoy se da cuenta de que fueron a una batalla. Y ahí Dios le dijo, tomen. ¿Se acuerdan? Ahí sí dijo Dios, ahora tomen de sus despojos. Ajá. Es que lo que hizo Acán fue terrible, porque no solamente afectó a él, afectó a su familia, afectó a Israel. Muchos, mire, murieron más de 3,000 hombres por causa de su pecado. 3,000 almas murieron por causa de Acán. O sea, fue terrible. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema. Guardaos de, o sea, y eso es una palabra para nosotros hoy día como iglesia. Pero nosotros, pero yo debo guardarme del anatema. Porque lo que Dios llama pecado es anatema. Y yo no puedo andar a la ligera así por la vida. Voy a la iglesia y sigo pecando. No puedo, no debo. Dicen, no toquen ni tomen. No lo deben hacer. Esa fue la instrucción de Dios. Pero para Acán, eso no estaba malo. Porque el que dijo, no, pues ese era parte del botín y yo lo vi, era bonito y pues nada, platica. Para Acán era un botín, para Dios era una maldición. Percepciones diferentes. La percepción de Acán, ¿cuál era? Oye, era un botín, el lingote. ¿Para Dios qué era? Maldición. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viendo lo que Dios piensa en cuanto al pecado? Y yo quisiera que nos revisáramos continuamente, porque somos hijos de Dios. Usted aceptó a Jesucristo, pasó por la justificación. Y cada día yo tengo que revisarme. Nos revisáramos y nos preguntáramos si lo que estamos haciendo, sea lo que usted está haciendo, lo que estamos sintiendo en nuestras emociones, o nuestras palabras, nuestras acciones, ¿están bien para Dios o no están para Dios? O sea, ¿es pecado para Dios o no es pecado para Dios lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando? ¿Es o no es, Señor? Miren, a veces tenemos una percepción diferente. Aquí en el templo, estamos hoy domingo, todo está bien. Usted es un santo allí. Todos somos unos santos, ¿verdad? No hay malos pensamientos, no hay palabras groseras, todo está happy, feliz, adoramos. Estamos perfectos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un pensamiento de que como aquí está Dios y Dios es santo, aquí estamos en el templo, no podemos hacer nada. Pero cuando salimos del templo, el tema cambia. Ya nuestra mente nos traiciona, nuestra cosmovisión nos traiciona. Como ya no estoy en el lugar donde está Dios santo, pues ya yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Ah? Bueno. Por eso que aquí en el templo
Todos somos cristianos. Todos somos santos delante del Señor. Pero en mi casa, pregúntese, ¿yo soy santo? En mi trabajo, ¿yo soy santo? Siempre tengo que verlo de la perspectiva de Dios. Dios no solamente está en este lugar, en el templo. Dios está ¿en dónde? En su casa. Dígale a su vecino, Dios está en tu casa. Dígamelo a mí, dígamelo a mí también. Pastor, Dios está en su casa también. Dios no solamente está aquí, Dios está en mi trabajo. Dígale a su vecino, Dios está en tu trabajo también. Ahora dígale a los muchachos, a los estudiantes, dígale, mira, Dios está en tu salón. Dios está en tu salón. Dios está en tu salón. Tengamos cuidado. Dios está en todo lugar. No solamente en el templo. Entonces, cuando mi percepción es, Dios está en todo lugar, yo tengo que permanecer santo para Dios. Levítico capítulo 19. Mire lo que dice. Levítico 19:2. Recuerden que estamos hablando ahora del tema de la santificación. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Qué dice? Santos seréis. ¿Por qué? Dice, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ay, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos primero de Pedro capítulo 1, verso 16. Recuerda que eso del antiguo y nuevo, quíteselo de su mente. No existe. Eso lo pusieron allí para poder entender, para poder buscar mejor en la palabra de Dios. Pero es un solo libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo libro. ¿Ok? Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice? Sed santo, ¿en qué? En la iglesia, cuando estamos en el templo, dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Dice, porque yo soy santo. La Biblia presenta con claridad, mis hermanos, el llamado de Dios para su pueblo. Es un llamado ¿a qué? A la santidad. Dígale a su vecino, Dios te llamó a ser santo. Porque Dios, amados, Dios no solo nos justifica, o sea, Dios no solo nos va a salvar, Él nos salva. Eso es justificación, sino que Dios nos quiere separados para Él ahora. Ya nos compró, ya pagó el precio, ya nos justificó, ahora Dios quiere apartarnos para Él. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Y la verdad es que no somos, usted y yo no somos como el mundo. No somos como la sociedad. No pertenecemos al mundo. Y podemos decir, mira, propiedad que somos el pueblo escogido de Dios. Sí, claro que sí. Eso dice la Biblia. Claro, todo aquel que acepta a Jesucristo es propiedad, es pueblo de Dios escogido. ¿Podemos decir que somos lavados por la sangre del Cordero? Claro que sí podemos decirlo. ¿Podemos decir que somos llamados a reflejar su gloria? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, le quiero decir que eso viene con una responsabilidad. ¿Amén? El decir que soy pueblo escogido de Dios viene con una responsabilidad. Punto. ¿Cuál? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Amén? Porque recuerde algo. Vivir separado del pecado, vivir en santidad, no es solo una decisión. No es solo una decisión. Aparte de ser una decisión, es una convicción mía. Amén. Es convicción mía. Por eso es que yo soy santo aquí en el templo y soy santo en mi casa y soy santo en mi trabajo. Porque es convicción. No solamente fue porque me lo dijeron o porque lo leí en la palabra. Es que ahora estoy convencido de que yo debo ser santo. Es decir, la santidad, amados, es un estilo de vida, mejor dicho. Es un estilo de vida, una cultura. ¿Ok? Donde yo soy santo, donde me pongan, pues. Donde me pongan, yo soy santo, soy apartado para Dios, punto. ¿Y me voy a encontrar con problemas? Claro que sí, me voy a encontrar con problemas. Pero yo sigo siendo santo para el Señor, porque es convicción. Es una señal visible de que Cristo vive en mí, pues. No puedo decir que Cristo vive en mí y vivir en pecado. No, eso es antagónico. No puede mezclarse el aceite con el agua, no.
Amén. Primera de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Miren, Dios siempre ha llamado a su pueblo a apartarse del pecado, siempre. ¿Ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es muy claro. No se puede servir a Dios y al pecado. Es más, en Apocalipsis lo leímos la semana antes pasada, que no puedo ser ni tibio, no puedo ser tibio, que no puedo ser que puedo ser o caliente o soy frío. Tibio no. Es decir, no puedo servirle al pecado y servirle a Dios también. No, eso no sucede. ¿Por qué? ¿Qué pasa si soy tibio? ¿Qué dice la Biblia? Usted lo diga. ¿Qué dice? Ok, ¿usted ha visto a alguien vomitando? ¿Por qué vomita alguien? Pregúntese, ¿por qué vomita alguien? Su estómago no tolera algo que le cayó mal y se viene en vómito. Dios no vomita. Eso es para que nosotros entendamos lo repulsivo que es el pecado para Dios. Es para que Dios no vomita. Recuerden el tiempo de Dios, la percepción de Dios. No, Dios no vomita. ¿Ya? Es para que nosotros entendamos lo que es repulsivo para Dios. Es tan repulsivo el pecado para Dios en un hijo de Él, que le da náusea. Te tengo que vomitar, no te soporto. Entonces, por eso dice, o eres frío o eres caliente, varón. O mujer, o estás conmigo o no estás conmigo, porque si no yo te voy a vomitar, no te voy a soportar. Es duro. Ninguno puede servir a dos señores. O dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Puede tener la luz con la oscuridad comunión? No, porque si usted llega a un cuarto oscuro en su casa y prende la luz, ¿las tinieblas están? La oscuridad se tiene que ir. ¿Amén? Entonces, la verdad es que el que quiere agradar a Dios debe romper con la vida pasada, Y es una decisión y una convicción. Mire, vamos a leer algunos versículos. Me voy a extender porque es que necesito dar un piso para poder proseguir la otra semana. Efesios capítulo 4, verso 23. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios para que usted y yo nos vayamos muy claros de lo que se trata la santificación. La santificación, mire, en la justificación Dios lo hace todo. ¿Qué tengo que hacer yo en la santificación? Nada, solo creer, porque Él lo hizo todo. Él pagó el precio, Él murió en la cruz, Él resucitó, Él me lavó con su sangre. Él lo hace todo en la justificación. En la santificación es diferente. Una parte la hace Dios, la otra parte la hacemos nosotros. Efesios capítulo 4, verso 23. Voy a leer varios versículos de allí. A ver, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué dice? Vestidos. ¿Ok? Por lo cual, bueno, digamos vestidos del nuevo hombre creado según Dios en su santidad de la verdad. A ver, se me perdió. Ajá. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dígaselo, vecino. ¿Habla? Habla verdad. O sea, si usted es mentiroso, ¿qué tiene que hacer? Hable verdad ahora. ¿Por qué? Porque usted está sellado con la sangre de Cristo. Usted reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, si usted es mentiroso, ¿qué tiene que hacer? Ya no debo ser mentiroso. Punto. Es decisión y convicción. Es que no puedo, no, luche, que sí se puede. Claro que se puede. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos mostró el camino. Porque ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes hagan. El mismo Jesús lo dijo. Entonces dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. ¿Me puedo poner bravo o no me puedo poner bravo? Claro que sí, se puede incomodar. Dice airaos. Dice airaos, póngase bravo. Pero no pequen. Me airo y digo groserías y vulgaridad y ofendo a la gente. Eso es airarse y pecar. La palabra es muy clara. Dice, sí, incómoda. Yo me puedo incomodar con Antonio. Pero por eso me da derecho a mí a ofenderlo y a decirle y a ponerlo por el piso. No, eso es pecado. Dice Dios, sí, incomódate con él por algo, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas.
¿Cómo la parte? Dile, conversa. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 28. El que roba, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir robando? No, ahí dice la Biblia claro, amados. O sea, estamos como Acán. La instrucción de Dios es clara o no. Es muy clara. El que hurtaba o el que roba, dice, no robe más. No, ¿para qué tienes que robar? No lo hagas. ¿Qué tienes que hacer entonces? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ahora tienes que dar más bien. Verso 29. Aquí hay para todo el mundo, miren. Verso 29, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es palabra corrompida? Vulgaridades, ofensas. ¿Sabe que en los momentos de rabia uno suelta por su boca cualquier cantidad de barbaridades? Por eso yo decido no ponerme bravo. Yo no me puedo poner bravo. Porque si yo me pongo bravo, si yo me incomodo, me airo, me pongo muy bravo, eso va a soltar por mi boca lo que no debo soltar. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Está bien decir groserías? No. ¿Por qué? Porque eso es pecado. La instrucción de Dios es que no debe salir palabra corrupta de mi boca. ¿Cómo hago? No se ponga bravo entonces. Entra en la paz de Dios, hermano. Muérdase la lengua. Me voy a morder la lengua, pero tú no vas a decir groserías. No la vas a decir, cuerpo. Porque está la carne. La carne sí las quiere decir. Amados, la carne, mi carne, su carne, aunque estemos en la iglesia, sí quiere decir groserías. Le gusta. ¿Sabe por qué? Mire, para que usted vea. Y le he corregido a varios, no de aquí, a varias personas, que de pronto se machucó el dedo chiquito, aquí que se dio, hace que ese dedo chiquito del pie, que a veces chocamos con la puerta y, ¡uy! Y le salen 4 groserías. Dice, pero ¿por qué tienes que decir groserías? Te pegaste en el dedo, diga Dios santo, Padre amado, de la gloria, te alabo. Mejor diga eso, hermano. Es una decisión, ¿de quién? ¿De Dios o mía? Mía. ¿No es que mi carne quiere decir la grosería? Pero yo sí puedo reemplazarla diciendo, ¿sabes qué? Cada vez que me pegue en el dedo chiquito, puedo decir, Señor, te alabo, gloria a ti. Y puedo gritar, en vez de decir una grosería. Porque la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Sino, dice, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Porque si el vecino me escucha y dice, uy, el vecino está alabando a Dios. Pero si el vecino me escucha diciendo una vulgaridad y dice, uy, ese cristiano, Padre Santo. ¿Me entienden? Hay una razón de ser. Dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Usted ha ido al médico, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha ido al médico, verdad? Mire lo que dice el verso 31. Mire lo que dice el verso 31. Ok, dice, quítese de vosotros. ¿Sí? Quítese de vosotros. Como nosotros hemos ido al médico, a ver, Santiago, ven para acá para hacer un ejemplo con Santiago. Mire, si yo soy médico, ¿verdad? Y Santiago viene a verme como paciente. Ok. Cuando el doctor llega, no sé si le ha pasado, el doctor le dice, por favor, quítese la ropa y acuéstese en la camilla, porque lo que tiene que escultar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si él llega a mi consultorio como médico? Yo le digo, por favor, paciente, don Santiago, quítese la ropa, quédese en pantaloncillo porque voy a revisarlo. Y Santiago me dice, no, doctor, yo no me quito la ropa. Yo le voy a decir, pues, vaya, hasta luego, señor. Pase el otro paciente, por favor. ¿Por qué? Porque la instrucción que yo le estoy dando no la está obedeciendo. La única forma de yo poder saber qué tiene en su cuerpo es ¿cómo? Revisan, los médicos revisan, ¿cierto? Ok, revise, quítese la ropa para yo poder revisar. Aquí, ¿qué dice? Quítese de vosotros. ¿Eso qué es? ¿Una acción de Dios o una acción mía? Es mía, ¿verdad? Quítate, Alexander, esto de tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo me quite? Dice, toda amargura, enojos, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos los unos por los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros mismos. Quítese de vosotros. Santificación. Hay un proceso por el cual usted y yo estamos pasando.
Ya fuimos justificados por el Señor Jesucristo. No tenemos que hacer nada. Pero ahora viene la palabra de Dios en la santificación, donde yo sí tengo que hacer. A través de la ayuda del Espíritu Santo y desde la percepción de Dios, que es la santificación. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, cuando los discípulos, cuando Jesucristo se iba a ir, los discípulos se pusieron tristes. Y dijeron, no nos dejes, Señor, no nos dejes. Y Jesucristo le dijo, yo no lo voy a dejar solos. Yo me voy, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a enviar el otro consolador, al Espíritu de verdad. Él los va a guiar, Él los va a ayudar, Él los va a guardar. Y la palabra que Jesucristo usa para el Espíritu Santo de Dios aquí es paracletos. Y yo le he explicado lo que significa la palabra paracletos. Es una muleta. ¿Ya? Les voy a enviar una muleta, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, para que usted y yo entendamos. ¿Qué hace una muleta? Si yo estoy mal de la pierna, ¿qué me hace? Me ayuda a caminar. Sin muleta, ¿qué pasa? Yo me puedo caer. La muleta es un punto de apoyo adicional cuando yo estoy flaqueando en algo. En este caso, mis piernas. Si son dos muletas, pues porque las dos piernas las tengo malitas. Pero si es una muleta, es porque una, estoy flaqueando en una. Nosotros, en nuestra vida, en nuestro tiempo aquí, flaqueamos. ¿Podemos flaquear? Claro que sí. Por eso Dios nos envía ¿a quién? Al Consolador, a mi muleta. ¿Para qué? Para que Él me ayude. La santificación es cuando yo decido quitarme con la ayuda de el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la santidad, mis hermanos, no es una opción. En el cristianismo no es una opción. Es una condición. Condición. Jesucristo o Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Se puede ser santo? Claro que sí. ¿Cómo lo hago? Tiene el Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos relación con Dios, no vamos a poder. Si usted y yo no somos gente, ni ora, ni lee la palabra, a usted le va a costar muchísimo la santificación. Es más, no va a poder con decirle todo eso. No va a poder. Va a poder por un tiempo, pero después va a caer. Porque la única forma de pasar por la santificación es con el Espíritu Santo de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Miren, el pecado, hermanos, no entra de golpe. Eso no entra de golpe. Yo no sé si usted se acuerda, los de mi época, había una comiquita que se llamaba El Correcaminos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Se me cayó la cédula? Dios. El Correcaminos, digo, el lobo, ¿cómo se llama? El coyote, compraba cosas de una fábrica, se llama Acme. Y ahí vendían huecos Acme. ¿Se acuerdan los huecos Acme? Él los compraba y los ponía porque ahí se abría un hueco de una vez. Quitémonos ese pensamiento que el pecado es así. Ay, apareció, ay, pequé, ay, yo no sabía, mira, ay, adulteré, yo no sabía, ay, dije mentira, yo no sabía. No, eso no es así. El pecado entra a través de un pensamiento, una conversación con personas que yo no debo conversar, una concesión. Pero bueno, Dios entiende, Dios conoce mi corazón. No, una tolerancia a algo que sabemos que no le agrada a Dios y a pesar de eso lo hacemos. Porque la instrucción está muy clara, leímos todo Efesios y así está toda la palabra de Dios. Es como la serpiente con Eva, ¿te acuerdas? Eva no cayó un solo día. No, el pecado comienza diciéndole, eso no es malo, tranquila. ¿A través de qué? De una persona que no es cristiana. Eso no es malo, no, es una mentirita blanca. Sí, claro, es una mentirita blanca. Además, ¿quién no dice mentiras en este mundo? Yo no digo mentiras. Dios te va a entender. Dios conoce tu corazón. Esos son mentiras del diablo. Porque la instrucción es muy clara. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Ya casi para terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice así. Estamos entrando en la santificación. De aquí para allá vamos a recibir correa. Ya la justificación fue por gracias, Señor, gracias. Qué rico eres tú, Señor, tu misericordia me salvó. Ahora viene la santificación. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está
firme. No es fluctuante. Dios no piensa una cosa hoy y otra cosa mañana. No, Dios es firme. Teniendo este sello, ¿cuál? Conoce el Señor a los que son suyos apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Levanten la mano los que invocamos el nombre de Cristo. Usted invoca el nombre de Cristo, levanten la mano sin miedo. A ver, ¿quiénes son los que invocan el nombre de Cristo? Listo. ¿Qué dice allí? Para los que invocan el nombre de Cristo, ¿qué tienen que hacer? Apártese de iniquidad. Apártese de toda iniquidad. Toda. No algunas cosas y otras no. No. Toda. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es muy clara la instrucción. Santificación. Si nosotros nos volvemos iguales a las personas que no conocen a Dios, nosotros perdemos poder, perdemos autoridad. Yo trabajo con un grupo de hombres que son inconversos, ¿sí? Y ellos tienden a ser groseros, a veces cuando hacemos despliegues, groseros. Pues son hombres impíos. Yo los llamo aparte, digo, vengan acá muchachos, mientras que estén conmigo ustedes no van a decir groserías, por favor. Pero yo les puedo hablar con propiedad, ¿sabe por qué? Porque yo no digo groserías. Amén. Yo les puedo hablar con propiedad porque yo no ando diciendo groserías. Ellos no me pueden decir, pero usted también las dice. ¿Verdad? Porque usted las dice también. ¿Con qué autoridad yo le digo a alguien, le corrijo a alguien algo si yo lo hago? De nada sirve. Nosotros tenemos que ser modelos. Porque si yo me vuelvo igual que las personas que no conocen a Dios, yo pierdo mi poder y mi autoridad, la que Dios me dio. Y la iglesia, nosotros, la congregación, la iglesia, ¿verdad? No está llamada a parecerse al mundo. No estamos llamados a parecernos. No, sino a mostrarle al mundo quién es Cristo a través del modelaje. Amén. Es decir, yo no puedo impactar a alguien si yo no soy diferente. ¿Sí? No puedo impactar a una vida de una persona si yo no soy diferente. Yo tengo que tener diferencia. Yo tengo que ir en santidad, en modelaje. ¿Ok? Y para terminar, amados, les recuerdo algo. La santidad no es perfección. La santidad no es ser perfecto. ¿Ok? La santidad es separación, que es diferente. Porque algunos creen que ser santos significa nunca fallar. ¿Verdad? Nunca fallar. No. Pero la santidad no es perfección. La santidad es una decisión diaria. Es rendición. Por eso decimos, Señor, yo soy tu esclavo. Tú eres mi Kyrios. Yo hago lo que tú digas. Si el Señor me dice, quítese de vosotros toda amargura, yo tengo que quitarme de mí toda amargura. ¿Por qué? Porque es una rendición. Yo me rindo al Señor. Es separación. Santidad es elegir a Dios por encima del pecado. Punto. Cuando decido ser santo es porque yo voy a elegir a Dios por encima incluso de mi carne, de lo que quiera mi carne, porque al final es lo que quiere mi carne. Porque Jesús mismo lo dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pues la carne es débil. Así dice la palabra. Entonces, aunque el mundo me aplaude el pecado, yo digo no. Yo tengo que decir que no. En mi trabajo, en mi escuela, en la universidad, en mi casa, en la iglesia, en donde sea. Aunque nos cueste, porque nos va a costar. Claro que sí, nos va a costar. Voy a obedecer. Se trata de obediencia. ¿A qué? A la instrucción de Dios. Entonces, aunque otros lo hagan, ¿yo lo hago? No. Aunque otros lo hagan, yo no lo hago. Punto. En mi trabajo, en algunas partes, me han querido obligar a decir mentiras. No, pues tienes que decir, y yo no digo mentiras. Pero es que si no dices la mentira, entonces no va. Pues entonces no va. Pues no va entonces, punto. No va entonces. Pero es que va, lo pierdo, no va. Yo no digo mentiras, punto. No las voy a decir. Nadie me quiere obligar, nadie me puede obligar. Ah, ¿me puede costar mi trabajo? Sí, claro, me puede costar mi trabajo. Pero yo no importa que Dios vale más que mi trabajo. ¿Por qué? Porque la santidad, mi amado, vive en mi mente. ¿Ya? Vive en mis ojos, vive en mi boca. La santidad vive en todo mi cuerpo, en una vida diaria. Eso es santidad, apartado para el Señor. ¿Ok? Santidad es estar conscientes de que ya
Ya yo no soy dueño de mi vida. Ahora, ¿quién es el dueño de mi vida? Cristo. ¿Por qué? Porque Él me justificó. Él me compró. Ahora yo soy esclavo de Él. Por lo tanto, ahora le pertenezco a Él. Punto. Amén. ¿Cómo me mantengo separado del pecado entonces? Porque es una lucha. ¿Verdad? Porque somos de carne. Jesucristo le dijo, la carne es débil. Pero cuando Jesús dijo que la carne es débil, no está diciendo que sí podemos hacerlo. Esa es la diferencia. No lo veamos de la perspectiva nuestra, sino de la perspectiva de Dios. A la verdad, la carne es débil. El Espíritu siempre quiere ser santo, permanece santo y para siempre es santo, mi espíritu. Pero la carne es débil. Eso no quiere decir que no se puede. Claro que sí se puede. ¿Cómo? Mantengamos una comunión con Dios. Eso es lo primero que usted y yo debemos hacer para mantenernos santos. Le dije, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. Dígale a su vecino, no puedes. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos vivir en santidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida de comunión con Dios. Si usted y yo no tenemos, escucha bien la palabra que voy a usar, vida de oración, no oración, no oración. Usted y yo oramos cuando vamos a bendecir los alimentos, usted y yo oramos cuando alguien se siente mal y oramos, no, vida de oración, que es diferente. Si usted y yo tenemos vida de oración, o mejor dicho, si usted y yo no tenemos vida de oración, la carne va a gobernar, para que usted sepa. Mi carne va a gobernar. Y voy a terminar pecando. Pero con vida de oración, el Espíritu vence. Siempre va a vencer el Espíritu. Porque yo voy a decir, no. Número 2, tengo que alimentarme con la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi espíritu necesita un alimento. ¿Cuál es el alimento que puedo darle al espíritu? La palabra de Dios. Es decir, usted hoy va a almorzar, yo voy a almorzar y voy a cenar y mañana voy a desayunar. Pero ¿qué opina si yo le digo, no, hoy no hay comida, hasta el próximo domingo no va a comer más? Pastor, no vuelvo más a esta iglesia. No, el pastor me dijo que no volviera a comer más hasta el otro domingo. No, yo no puedo aguantar hambre. ¿Por qué? Porque si usted dura 3 días sin comer, bueno, dos días sin comer, a usted empieza a pegar un malestar. Le empieza a arder el estómago, le empieza a dar dolor de cabeza, empieza a temblar el cuerpo. Empieza a temblar el cuerpo. ¿Verdad que sí? Si ese es nuestro cuerpo, ¿cómo será nuestro espíritu entonces? Si yo no le doy alimento a mi espíritu todos los días, ¿cómo está mi espíritu? Si mi cuerpo, que es carne, que esto se lo van a comer los gusanos, si mi cuerpo, que es carne, cuando yo dejo de comer alimentos, empieza a temblar, le duele la cabeza, me pongo mal geniado, me duele el estómago, no quiero ni que me hablen. Ese es mi cuerpo, que es carne. ¿Cómo será mi espíritu cuando yo no doy alimento? Se debilita, se pone peor. Entonces yo tengo que alimentar a mi espíritu, ¿con qué? Con la palabra de Dios. La tentación se derrota con la palabra de Dios. ¿Cómo derrotó la tentación de Jesús? ¿Cómo la derrotó él? ¿Cómo hizo? Porque escrito está. Con la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, perdón. Vamos a decir como aquel, ahí donde murió el Señor ese, ahí, por ahí está. Por ahí está. Por favor. Si Jesús le dice al diablo, no, por ahí está en un salvo, no sé dónde, pero por ahí está. Por favor. Está bien, no nos la sabemos todas. María dijo, usted tiene una Biblia en su teléfono, ¿verdad? Le dice buscar y ahí le dice. Para que ore con la palabra de Dios. Que no podemos negociar, ¿ya? Con lo que Dios dijo que es pecado. Es el número 3. Dijimos la primera. ¿Cuál fue la primera? Comunión, vida de oración. Segunda, palabra de Dios. Palabra de Dios. Leerla, meditarla, tiempo con Dios. Si usted no sabe hacer tiempo con Dios, dígamelo. Yo le enseño otra vez, no hay problema. Número 3, no podemos negociar con lo que Dios dijo que es pecado. Si Dios dijo, eso es pecado, ¿qué tenemos que decir nosotros? Sí y amén. Sí, Señor. No podemos decir, Señor, pero es que tú sabes que mi trabajo, y ellos me obligan, y ese es el sustento, Señor. No. Lo que Dios dijo que es pecado es pecado. Punto. No hay otra comparación. Lo que Dios llamó hace más de 2000 años que es pecado, hoy día sigue siendo pecado. Punto. ¿Ok? Número 4. Tenemos que alejarnos del ambiente que nos contamina. Hay sitios, personas que nos pueden contaminar.
Cuidémonos. Ven, Antonio, otro ejemplo. Yo y mis ejemplos. No lo traje, pero digamos que yo tengo un yesquero aquí, ¡tuc!, y lo prendo. Y está la candelita ahí. Le digo, Antonio, si metes el dedo te quemas. Si él mete el dedo, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Yo decir, eres tonto. No te dije que no te metías el dedo allí. Pero hay gente que Dios le dice, mira, si metes el dedo ahí te quemas. Igual lo mete. Ya puede ser tarde. Tenemos que, miren, si Dios nos dice que hay lugares donde no debemos estar, ¿para qué usted se mete allí? ¿Para qué nos metemos nosotros? Hay amistades incluso, amados, hay amistades incluso que nos hacen daño espiritualmente. ¿Por qué? Porque no me llevan a Dios, no edifican. Me llevan siempre a tomar la cerveza o a decir groserías, a chismosear en las mujeres, a lo que sea. Entonces, si yo tengo una amistad, por ejemplo, hablando de las mujeres, si yo tengo una amistad, que siempre que hablo con ella, lo que me lleva es al chisme, ¿qué hago yo con esa amistad? No hago nada, déjela. Está bien, no le quite la palabra para que usted le pueda hablar después de Dios, pero no es su amistad íntima, no. Usted tiene que tener una amistad donde una mujer que la lleve, mira, vamos a orar, claro, vamos a leer la palabra, sí, vamos a estudiar la Biblia. Esa es una amistad que edifica. O en el caso de los hombres, ¿qué hacemos nosotros con un hombre que cuando lo vemos, una cervecita? Por favor. ¿Qué hacemos con una persona así? Con una amigota, pues que es mi compadre. ¿Cómo dejo a mi compadre? Dejándolo. ¿Por qué? Porque me está llevando a tomar. O veo a un amigo mío, mi compadre, y dice, uy, compadre, mira aquella mujer sota, la tengo casadita. Y usted no le dice nada. ¿Pero cómo hago que mi compadre me muestra? Pues déjele a su compadre. Busque un hermano, hágase compadre de un hermano en Cristo, que le diga, varón, ¿qué más? Mira, ¿qué? ¿Leíste el tiempo con Dios hoy? Vamos a ver, ¿qué? Vamos a leer la palabra. Sí, vamos, porque esos son amistades que edifican. Entonces yo tengo que alejarme de los ambientes que me contaminan. Porque hay ambientes que me contaminan. Si Dios le dijo, esa amistad quema, no le meta el dedo, porque lo va a quemar. ¿Sí entienden? No se juega con fuego, mejor dicho. Es mejor correr que quedarse. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? ¿Corrió? ¿Verdad que sí? José, ¿qué hizo? Corrió. Sin ropa, pero corrió, mi hermano. ¿Ok? Al contrario, yo debo rodearme, y eso es una decisión nuestra. Yo debo rodearme de personas que aman a Dios. De esas personas que yo debo rodearme. ¿Ya? Hermano, ¿cómo hago yo para ir a visitarte un día? O te invito a tomar un café en mi casa. Usted tiene una amistad y la va a dejar. Bueno, reemplácela por otra. Además, yo quiero, no solamente que nuestra relación sea de domingo a domingo, yo quiero invitarte a mi casa un día. Nos tomemos un cafecito. Tú llevas el pan, está bien, no lleves pan, tomamos agua aunque sea. Vamos a tomar agua los dos juntos. Eso es buscar amistades que edifiquen mi vida. ¿Por qué? Porque es una persona que también ama a Dios, que también está luchando, que también está en el camino conmigo. Así que nos podemos ayudar. Conclusión, mi amado. Mire, el Señor nos llama hoy, ¿ok? Como llamó a Israel, como lo vimos ahorita, como llamó a la iglesia primitiva, que también lo vimos, ¿ya? Nos manda ¿qué? A apartarnos, a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Nosotros no somos un pueblo común. Quiero que usted se meta eso en su cabeza. No somos un pueblo común. ¿Ya? Somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, así dice la palabra en 1 de Pedro, ¿verdad? Sin embargo, aunque todo esto es verdad, eso viene con una responsabilidad. ¿Sabe cuál es la responsabilidad? Ser santo. ¿Amén? Levántese y vamos a orar, mi amado. Hoy me pasé un poquito.